Bueno, chicos, nos vemos después de bastantes días. Vamos a ver hoy lo que tiene que ver con el patrimonio del Estado. Son las 14 horas en punto. Vamos a esperar 5 minutitos más, a ver si se suman más compañeros. ¿Están con parciales? ¿Están libres? ¿Están tranquilos? No sé cómo están hoy con el cursado. Sí, la verdad que buenas tardes primero. Sí, yo, por suerte, nosotros tenemos, bueno, yo salgo de trabajar, entonces me vine a mi casa ahora, y después, por suerte, no tenemos impuesto que de 4 a 6, así que Sí, no, esto recién hasta las 3 demora, sí, porque lo habíamos previsto también para que tengan una hora si tenían clase para llegar a impuestos. Sí sabía el horario de impuestos para que ya sí, sí, puedan igual llegar a la facultad. impuesto, profe, ya no tenemos los martes, no tenemos impuestos hoy, Ah, así bueno, que recién tenemos clase desde las 6, así que no hay problema. perfecto. Bueno, de todas formas vamos a esperar, son, como les decía, las 14 horas. Esperamos 5 minutos, somos 5, que seamos 10 personas y arrancamos.
¿Qué tal? Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, vos. Todo bien. Bueno, Bueno, chicos, ya somos varios participantes y son las 2:05 como habíamos acordado. Vamos a empezar, ¿sí? Susana, sí por ahí, si hay algo que no se entienda, se corta o algo, avísame. bueno, Chicos, perfecto. lo mismo, les pido que en general tengan el micrófono silenciado, pero eh, si quieren hablar, preguntar o algo, lo activan, preguntan y lo apagan, sobre todo para evitar que haya ruido en la reunión, ¿sí? ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha. Y estoy por compartir, usted me avisa si estoy por compartir una ventana, que es el PowerPoint que ya les había pasado el otro día. Sí, ¿Se está sí, viendo? sí. Se ve perfecto. Pero en un segundo se están sumando más compañeros. Ahí ustedes están viendo el PowerPoint, ¿verdad o no? Ahora no, no se ve. Ahora sí. A ver. Bueno, hoy vamos a hablar, chicos, de lo que es el sistema patrimonial. ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. perfecto. Se escucha. Cuando nosotros hablamos de que el Estado administra recursos, sí, para satisfacer necesidades colectivas, no va a administrar únicamente recursos financieros, sino que también va a administrar recursos materiales. O sea, no hace solamente, déjenme un minutito que se siguen juntando, sumando compañeros. Ahí va. Ahí se ve porque de esta forma, si yo no pongo la pantalla grande, puedo seguir sumando a la gente que llega. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, Ready. se ve Bueno, perfecto. el Estado no va a realizar solamente una gestión financiera, que era la que observábamos esencialmente en el presupuesto, donde obteníamos recursos y realizábamos erogaciones para satisfacer las necesidades colectivas, sino que también va a ser una gestión patrimonial, ¿sí? Yo siempre les pongo el siguiente ejemplo. Durante la pandemia, cuando recién inició,
Ustedes recuerdan que hubo una carrera para intentar adquirir respiradores artificiales, que eran los que ayudaban durante el tratamiento a los pacientes que tenían algún estado crítico de salud. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, Bueno, si a usted a cualquier hospital le preguntaban en ese momento qué preferían, tener el crédito presupuestario o el dinero para comprar un respirador, donde todos los hospitales de Argentina y del mundo estaban intentando comprar un respirador, o tener un respirador funcionando, ¿qué creen ustedes que hubieran elegido? O es más, si lo hago más extremo todavía. Supongo que yo le daba el crédito presupuestario para comprar 2 respiradores en contraposición con un respirador funcionando. Es un ejemplo real que me lo comentó un director de hospital. no, obviamente elegiría tener el respirador, la verdad. Naturalmente, porque es el elemento material que nos va a permitir a nosotros brindar el servicio público, satisfacer materialmente las necesidades para las que está destinado, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo cobra relevancia el tema de no solo verificar la custodia de los fondos y valores, sino realizar una correcta y racional administración de los bienes de que dispone el Estado para satisfacer las necesidades, para poder brindar sus servicios públicos, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la administración de bienes del Estado es algo que se suele pasar por alto, pero es de esencial relevancia, ¿sí? ¿Qué son los bienes que van a formar parte del patrimonio del Estado? Bueno, van a ser el conjunto de bienes aptos para los fines de organizar o prestar servicios públicos que hacen a la esencia de la razón de ser del Estado, ¿sí? Entonces ahí yo voy a ver que puedo realizar una clasificación. Vamos a avanzar un poquitito acá y después lo vemos de nuevo. La administración de los bienes del Estado se va a realizar desde dos puntos de vista. Desde su punto de vista material, supongamos si yo tengo un rodado, que el rodado se le realicen los servicios técnicos correspondientes, que se realicen los cambios de aceite correspondientes, para garantizar que pueda seguir prestando su servicio para lo que fue comprado durante su vida útil estimada, ¿sí? Muchas veces es más, nosotros tenemos algunos bienes del Estado que ya están completamente amortizados y siguen prestando servicios, se siguen usando para brindar servicios. Y por el otro lado tenemos la custodia desde un punto de vista jurídico de los bienes del Estado. Esto en provincias como Jujuy lo vemos todo el tiempo, sobre todo cuando en una época teníamos, por ejemplo, los asentamientos en tierras fiscales. Las tierras fiscales, que son un bien inmueble, ¿van a formar o no van a formar parte del patrimonio del Estado? Sí, 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 para mí sí. Naturalmente van a formar parte del patrimonio del Estado. Y esto que responsabilidad de un funcionario público, que es custodiar la conservación de los bienes del Estado desde un punto de vista material y de un punto de vista jurídico, si yo detecto que alguna persona, organización social, personas que no tengan alguna personalidad jurídica, o el profe Raúl Aguilera va y hace un acto de usurpación, de ocupa sobre un inmueble que es tierra fiscal, quiere decir que es del Estado, ¿qué creen ustedes que correspondería que hagamos? En una época pasó que se querían embargar la fragata Libertad de Argentina cuando teníamos problemas con los fondos buitres. Usar la fuerza pública para sacar esas No, no, personas. no, 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 no. Nosotros como funcionarios no usamos por sí la fuerza pública. Ah, No, yo lo que tengo que hacer es, de un punto de vista jurídico, es ir a hacer la exposición en la justicia, iniciar las acciones legales y que el juez disponga el uso de la fuerza pública para sacarlo. No puedo ir yo, control de la provincia, darle una orden a la policía, decirle saquen a los ocupas. No correspondería por un tema también de seguridad y demás. Si, por ejemplo,
Y les pongo otro ejemplo para que ustedes vayan entendiendo el tema. Tenemos bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Ahí busco la filmina, está en esa parte. ¿Cuál será un bien de dominio público? Hagamos interactiva la reunión. ¿Qué creen ustedes? Las plazas Las puede ser. plazas. Claro, son aquellos bienes donde todas las personas podemos utilizarlas y nadie me puede impedir o restringir el acceso a las mismas. Las plazas, las playas del estado, las rutas, ¿sí? Ahora, si es un bien de dominio público, volvemos al ejemplo, y viene el gremio XX y me corta una ruta nacional, me está impidiendo a mí que utilice un bien de dominio público sobre de los que ni el Estado puede impedirme que lo use. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Totalmente. ¿Y qué hacemos en esa situación? Tenemos en un Estado de Derecho nuevamente que recurrir a la justicia, a las posiciones correspondientes para que intervenga y se desaloje, ¿sí? No podemos nosotros bajarnos del auto y sumar a la violencia más violencia, no es lo que se recomienda, ¿sí? Pero, y más importante, porque esto generalmente lo entienden rápido, el Estado también tiene bienes públicos, pero de dominio privado. Por ejemplo, el helicóptero que traslada al presidente. ¿Va a ser un bien sujeto de llevar inventario? Sí, para mí sí. ¿Lo voy a tener en más de un ejercicio? Sí. También. De hecho, que al ser una aeronave, hasta va a tener las aeronaves, las embarcaciones, tienen al igual que los automotores una patente, ¿sí? ¿Y puedo yo, como ciudadano argentino, ir y subirme al helicóptero y decir, llévame acá a Salta? No, No puedo ni arrimarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pese a ser un bien público, es un bien de dominio privado, donde el Estado lo va a usar y lo va a administrar con similares características a lo que es un bien de dominio privado. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Sí, sí. profe. Perfecto. Bienes de dominio público, tenemos bienes públicos natural, como puede ser la playa de un mar, y tenemos bienes de dominio público artificial, como puede ser una ruta provincial o nacional. ¿Sí? Las rutas son hechas por el hombre, pero una vez que se termina, es un bien de dominio público y todos podemos acceder a ella. ¿Sí? Bien de dominio privado, puedo tener bienes inmuebles, bienes muebles, semovientes, que son los animales, y bienes inmateriales. Los bienes inmuebles, tengo algunos que son disponibles y otros que son no disponibles, ¿sí? Un inmueble, por ejemplo, yo le decía tierra fiscal, nosotros no podríamos ir a hacer una pileta en una tierra fiscal porque pese a que sea de dominio, sea un bien público, no es de dominio público, es de dominio privado. No puedo yo ir y decir, bueno, me gusta la casa de gobierno, me voy a hacer una prefabricada en la parte de atrás. ¿Sí? Bienes muebles. Les doy un ejemplo muy de contador. El servidor de AFIP es del Estado. El disco rígido te guarda toda la base de datos de AFIP. Es un bien que pertenece a una de las reparticiones del Estado, ¿sí? Pero no puedo yo ir y pedir acceso a ese bien porque es un bien de dominio privado. Únicamente las personas que estén autorizadas pueden acceder a ese tipo de bienes. Los semovientes tenemos como, antes eran mucho más los semovientes, ahora tenemos menos. Como ejemplo nos van a quedar los caballos de la policía montada o la división de perros de la policía también que detectan por ahí narcóticos. Son ejemplos de animales que siguen teniendo el Estado aún en la actualidad. Y los bienes inmateriales, todo lo que ustedes ya analizaron en contabilidad cuando hablábamos de activos intangibles, que podemos llegar a desarrollar algún software o situaciones parecidas. Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe, sí se No, entiende. profe. Perfecto. Vamos a ir a la clasificación. Ahí están viendo la clasificación. Sí. Bien.
Para los bienes en general, lo primero que vamos a separar entre bienes disponibles y no disponibles. Los disponibles son aquellos que yo puedo enajenar, aquellos que yo puedo vender. Los no disponibles van a ser inalienables, eso quiere decir que están fuera del comercio. Por ejemplo, la bandera que custodia Jujuy en la Casa de Gobierno es un bien disponible o no disponible. No disponible. No disponible, yo pese que pertenezca al patrimonio, debe estar inventariada, no la puedo vender, está fuera, lo mismo que las estatuas del amor y todo eso, que está fuera del comercio, ¿sí? También puedo tener bienes fructíferos y bienes infructíferos. Los bienes fructíferos son aquellos que me van a generar algún tipo de ingreso. Los bienes infructíferos son los que no van a generar renta. Un bien fructífero puede ser, por ejemplo, el Teatro Mitre, que a través de su explotación puedo generar determinado tipo de ingresos a la hacienda pública. Un bien infructífero puede ser la Plaza Belgrano, cuya función no es que genere recursos o fondos para la hacienda pública. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y después tenemos bienes muebles, tenemos bienes de uso, bienes de consumo y materias primas. Esta clasificación ustedes ya la suelen ver en costos, ¿sí? El bien de uso es el bien que yo voy a usar y su esencia, su materia va a permanecer y la voy a poder utilizar en más de un ejercicio, ¿sí? Por eso lo voy a poder inventariar. Un ejemplo es cualquier libro de la biblioteca, va a ser un bien de uso. Un bien de consumo va a ser aquel que desaparece en el primer uso. Por ejemplo, un tóner de la impresora. Entonces yo no voy a, pensar que sí tengo que tener un inventario de los bienes de consumo porque tengo que saber cuándo estoy en un punto de pedido para hacer un pedido y no quedarme sin tóner, pero no voy a llevar un inventario como si fueran bienes de uso, sino simplemente un stock de consumo para ver cuánto voy consumiendo durante el año, cuándo tengo que realizar la compra y para el año que viene cuántos tengo que prever para el presupuesto. ¿Sí? Y después voy a dar las materias primas que son transformadas en el proceso de elaboración por las empresas del Estado. ¿Sí? Y sobre los bienes inmuebles ya hemos hablado. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Los bienes de dominio público, recuerden siempre que tenemos las 3 I, que son inalienables, que están fuera del comercio, que son imprescriptibles y que son inembargables. ¿Sí? Todos sabemos lo que representan esos conceptos o alguien tiene alguna duda sobre ellos. ¿Qué es cuando yo hago una acción de prescripción sobre un bien, supongamos sobre un inmueble? Ahí puede ser, profe, por ejemplo, en derecho privado, haciendo una contraposición, hablamos de la Sí, prescripción adquisitiva. Luego de un exactamente. tiempo adquiere el dominio o la propiedad. Claro, cuando yo tengo algún título de donde compré de buena fe, pese a que no se lo haya comprado al que era el dueño, la prescripción es de 10 años. Y cuando no tengo ningún documento que acredite eso, la prescripción adquisitiva es de 20 años. ¿Sí? Los bienes que están fuera, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, no puedo yo realizar una acción de prescripción adquisitiva. ¿Sí? Inembargables tampoco me los pueden embargar. ¿Sí? Fíjense en que esto todo entra dentro de una zona gris, pues yo decía en algún momento algún fondo buitre nos quería embargar la fragata Libertad en algún puerto extranjero. ¿Sí? Y ahí entramos a ver la legislación de otro país y demás, pero por lo general los bienes que pertenecen a los estados y que son de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Si yo de repente me robo una obra de arte del Casa de Gobierno y la quiero vender en el mercado negro, está mal porque no puedo yo vender estos bienes que están fuera del comercio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. En los bienes de dominio privado, el Estado va a hacer la administración y el uso de esos bienes en similares naturalezas y características
que cualquier bien de una hacienda privada, ¿sí? El Estado lo usa para sus actividades cotidianas, puede utilizarlos para brindar servicios y acá tenemos que ver siempre que cuando yo hago la administración de bienes de uso, ahora hablamos de bienes muebles, separamos entre bienes de uso, bienes de cambio, bienes de consumo, y cuando hablo de bienes inmuebles, yo puedo realizar tareas de administración y tareas de mantenimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy construyendo una obra pública, perdón, no es de administración, es de administración y de disposición, son las actividades, y la otra era de, eh, empecemos por esa. Cuando yo trabajo sobre un bien de dominio privado y hago una tarea de administración, voy a velar porque este bien en sus características materiales y jurídicas sea conservado de la mejor forma posible. Cuando hago una tarea de disposición, es cuando yo de repente estoy desafectando un bien del uso público y de repente lo estoy vendiendo por remate verbal, que es lo que preveía la normativa. Desafecto una ambulancia y la voy a intentar vender para generar fondos como un recurso de capital, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que yo puedo llegar a verme en la necesidad de desafectar un rodado que trabaja como ambulancia, por ejemplo, o como patrullero? ¿Se puede dar? Profe, ¿podría ser, usted está preguntando por qué se da de baja los rodados? Por ejemplo, Claro, porque capaz que ya cumplió su vida útil. naturalmente, ustedes imagino que conocen que los remises, los colectivos, para poder circular, tienen que tener determinada antigüedad, 2 años, 3 años, 5 años, para los colectivos más, menos y demás. Para las ambulancias es lo mismo, ¿sí? Yo tengo que tener determinados años de antigüedad. Por más que el vehículo se encuentre en buenas condiciones, si es demasiado viejo, la normativa me dice que lo tengo que reemplazar y poner un vehículo nuevo. ¿Por qué? Por distintas circunstancias. Primero, porque la tecnología, esencialmente lo que tiene que haber a consumo de combustibles fósiles y a elementos de seguridad para aquellas personas que ya sea el chofer o los pasajeros del rodado, van cambiando y van mejorando cotidianamente, ¿sí? Entonces, la normativa me dice que cada tantos años yo tengo que desafectar los bienes que cumplen determinada antigüedad. Ese bien ya no puede trabajar como ambulancia. Lo puedo desafectar y de repente lo pongo como un rodado normal de la administración pública o como otra cosa, pero no como ambulancia. Entonces yo ahí puedo realizar un acto de disposición, no solamente voy a administrar, sino que voy a disponer de ese patrimonio del Estado y voy a ver de repente que se venda para generar recursos públicos. Un ejemplo similar ustedes tuvieron cuando el año pasado, el anteaño creo que se dio, en Jujuy se hizo un remate verbal de algunos inmuebles que pertenecían al ex Banco Provincia en el barrio Alto Padilla. Ustedes si pasan por Jujuy, por la autopista yendo desde el sentido sur-norte, van a ver que antes de llegar a la ciudad cultural, en el barrio Alto Padilla, hay, mejor dicho, después de la ciudad cultural, en el barrio Alto Padilla hay varios lotes baldíos. Muchos de esos lotes pertenecían al ex Banco Provincia y no se podían edificar porque era una administración residual que tenían. Para poder evitar esto, que hasta acumulaba maleza y toda la zona de la vuelta ya se había ido urbanizando paulatinamente, y por otro lado para generar recursos para la hacienda pública, hace un par de años estos lotes salieron al remate. Uno se podía presentar y el mejor postor compraba un lote. Ese es un acto de disposición. Si yo estoy disponiendo en enajenar un bien. Es distinto que un acto de administración donde de repente una sana administración de esos lotes baldíos hubiera dicho que cada tantos meses vayan y le corten el pasto para que no se genere crecimiento de maleza, para que no crezcan bichos, por ejemplo. Por esto mismo que le decía yo, que a la vuelta ya estaba todo urbanizado. Trato de darles ejemplos de la provincia para que ustedes puedan tener la, la imagen gráfica de lo que les estoy explicando. ¿Se entiende esto? La diferencia entre actos de administración y actos de disposición. Sí, Bien. Cuando hablamos de bienes inmuebles, también vamos a poder hacer una distinción entre
una conservación o mantenimiento de un bien inmueble o una mejora. Esto ustedes ya lo van a ver en contabilidad. En general, cuando yo hago una mejora, me incrementa el valor del inmueble. De repente tengo una escuela y le hago 2 o 3 aulas más. Esa es una mejora, una ampliación. Le techo el patio de educación física, le pongo el techo para que los chicos llueva, haga sol o haga frío, puedan hacer educación física lo mismo. ¿Sí? Esa es una mejora. Una tarea de mantenimiento sobre los bienes del Estado, por ejemplo, es que todos los fines de año ustedes van a ver que antes de que inicien las clases se desmalezan las escuelas, algunas veces se las pinta, se le cambian los focos, en la misma facultad hacemos estas tareas cotidianamente, pero a veces cuando no tenemos estudiantes es mucho más sencillo de repente pintar que pintar cuando estamos dando clases, ¿sí? Entonces, esas tareas tenemos que saber distinguir entre dos. Algunas tareas son de mantenimiento y otras tareas son de mejora, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros asociado a la gestión patrimonial vamos a tener dos aspectos muy importantes técnicos. Uno es la clasificación, la exposición y el otro es la evaluación. ¿Cómo creen ustedes que nosotros vamos a evaluar los bienes del Estado? Precio de mercado. No, la verdad que no. Si yo le digo Depende. precio de mercado, ¿cuánto vale una plaza? No tiene precio de Claro, mercado, ¿sí? Entonces sería por ahí costo de adquisición. Si yo un inmueble lo estoy construyendo, debo activar todos los gastos necesarios, todos los gastos que fueron necesarios para llevar a cabo ese bien. Y de repente puedo tener un valor de incorporación al Estado y lo puedo, a lo sumo, mantener actualizado por inflación, pero ni siquiera eso, porque a nosotros no nos interesan en ese sentido los resultados por tenencia. Sí vamos a tener que tener identificados todos los bienes y identificado en su momento el costo de adquisición, que sobre todo se va a vincular con las obras que fueron necesarias para incorporar ese bien al patrimonio del Estado. Cuando tengo un bien mueble es mucho más sencillo, porque la mayoría de las veces voy a contar con una factura de una computadora, de una impresora, que me va a decir cuál es el costo de adquisición y voy a tener que activar necesariamente si hubo algún tipo de flete o seguro en la compra, ¿sí? Pero no voy a tener esto de valores corrientes, porque al Estado, como no le interesa generar un resultado positivo, resultado por tenencia de sus bienes, ¿cómo podría evaluar yo de repente hoy a precio de mercado la bandera que tenemos en la Casa de Gobierno de la Libertad Civil? No tiene precio, ¿sí? Entonces, en algunas cosas ni siquiera le puedo dar un valor, simplemente tener un registro lo más claro posible de aquellos bienes que tengo la responsabilidad de custodiar, ¿sí? sí. Para todo esto, como suele hacerse ahora, tenemos un sistema informático, que es el SABEM, que es el Sistema de Administración de los Bienes del Estado, y tenemos como órgano rector a la Agencia de Administración de Bienes del Estado en la Nación. En la provincia, esta tarea sigue recayendo todavía en lo que es la contabilidad de la provincia, lo que tiene que ver como órgano rector del Sistema de Administración de Bienes del Estado, sistema patrimonial. Se suele llevar a cabo un registro inicial de todos los bienes que en algún momento se han relevado y también vamos a sumar a ello las altas y las bajas de cada ejercicio. Pero fíjense que no es una tarea muy sencilla. De repente lo decía, tenemos algunos bienes a los que no les podemos asignar valor y tenemos algunos bienes que son difícilmente de, identificables, pero tenemos que tratar de llevar la mayor exactitud posible a este inventario, sobre todo teniendo en cuenta esto, digamos que los funcionarios públicos son responsables de la custodia y la buena administración de este tipo de bienes. En la provincia, como marco normativo, tenemos la vieja ley de contabilidad, porque esto no ha sido incorporado en la ley de administración financiera, ¿sí? Nos dice que la cuenta de inversión debe contener como mínimo las existencias iniciales al principio del ejercicio, las variaciones, es decir, las altas y las bajas
sus causas y la existencia final o al cierre del ejercicio. Porque dicen las variaciones y no dicen únicamente las altas. Yo tengo una existencia inicial, puedo incorporar bienes y puedo dar de baja bienes. Dar de baja bienes por dos motivos. Porque los estoy vendiendo, los estoy enajenando para generar fondos, como decíamos con los bienes inmuebles de hace rato, o porque de repente el bien ya está lo suficientemente deteriorado o se ha roto durante el uso, como puede pasar con el monitor de una computadora vieja, y ya no vale la pena repararlo porque es más costoso realizar la reparación que comprar un monitor nuevo. Entonces ese bien con todo el informe técnico por atrás se le da de baja y tiene que darse de baja del patrimonio. Y yo acá apelo a su recuerdo. Muchos de ustedes han transitado por escuelas secundarias en la provincia, y quién más, quién menos va a recordar que en cualquier rincón de algún patio de la escuela teníamos lo que llamo yo un cementerio de bancos y pupitres, que muchas veces los utilizaban los carroceros para hacer parte de la carroza, porque estaban rotos y ya no valía la pena hacerlos arreglar. ¿Alguien tiene alguna imagen mental de esto que les estoy diciendo? Sí, profe, sí había. Suele haber. Y de la misma forma que en los colegios hay, en la mayoría de las reparticiones públicas tenemos algún rincón donde se va arrumbando aquellos bienes que ya no sirven. Computadoras viejas, rotas, que se han quemado la placa madre, el disco, que ya ni el gabinete es compatible con la tecnología actual. Y esto, para generar un buen y sano ambiente de trabajo, debería de darse de baja del patrimonio y debería destinarse a que se recicle o se tire, pero no generar basura dentro del ambiente cotidiano donde nos desenvolvemos, donde o trabajamos o estudiamos. Mucho más si hablamos, por ejemplo, de ambientes hospitalarios, donde puede llegar hasta generar algún tipo de accidente si se me cae alguna cosa encima. ¿Sí? Y para descontracturar un poco, porque me interesa que ustedes vayan analizando esto y de paso contarles algunas cosas que pasan en la realidad, yo siempre les doy dos ejemplos que me tocó vivir. En un hospital, no voy a decir mal, tenían equipamiento importado de muy buena tecnología, pero que no funcionaba con los 220 volts que funcionan la mayoría de los equipos acá en Argentina, sino que tenía una corriente específica. No me acuerdo si era más, menos, la verdad que no es lo importante. Pero se había hecho un tendido de línea en el quirófano especial para ese equipo. Y tenía un enchufe especial para ese equipo y andaba perfecto. He aquí que cuando la señora, la ordenanza que va a limpiar, para pasar el trapo, porque había un bicho, que el Señor desenchufa todos los equipos, limpia, y enchufa, como haría cualquier cristiano, eh, en el enchufe que le vino bien. Y al hacer eso, no solo que enchufó el equipo en el enchufe que no era, sino que en el enchufe que era del equipo enchufó otro equipo. Consecuencia, se quemaron dos equipos por un error humano. Y ha habido mala voluntad, falta de predisposición, falta de gestión en este ejemplo. No, fue ley de Murphy. Cuando algo puede salir mal, va a salir mal. No se le puede culpar a la señora que limpia por no saber que el enchufe tenía distinto voltaje. No estaba señalizado, y tampoco se puede decir que la gente del hospital no realizó las gestiones necesarias para que el equipo funcione bien, porque se ha hecho todo un tendido eléctrico especial para que funcione bien. Entonces, estas cosas que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué puede pasar? Es lo que tenemos que prever. Otro caso que siempre les doy de ejemplo yo, en alguna comisión de servicios, es habitual en Jujuy que, por ejemplo, van a Perico, a San Pedro, se va un equipo de trabajo, por ejemplo, demos un ejemplo hipotético, va gente de renta a hacer una inspección en San Pedro, va a andar en la comisión, y habían ido 3 personas con una notebook para trabajar en la notebook y demás. Cuando volvían, cada una de las 3 personas se confió que la otra persona había guardado la notebook. Cuando llegaron a Jujuy, ninguna tenía la notebook y se la olvidaron, no sé, en algún bar o café del interior. Y ellos decían, no es culpa mía porque, bueno, ahí tenemos que ver a quién se le prestó bajo acta la notebook, quién era el responsable de la custodia de la notebook, y lamentablemente hay que hacer pagar la notebook, porque si te lleva, a ver, si vas y
el tesorero de cualquier repartición pierde 100.000 pesos, es responsable por los 100.000 pesos que se perdieron. La notebook en este ejemplo vale más hoy, precio de mercado, vale más que 100.000 pesos. Por eso fíjense qué tan importante es tener una plena conciencia de lo que es administrar los bienes del Estado y saber que no son bienes míos, sino que son de la hacienda pública. Otro ejemplo, como ustedes van a ver, sobre todo pasa a aquellas personas que han trabajado toda su vida en la administración pública y demás, que cuando llegan en la oficina y dicen, esta es mi oficina, este es mi silla, es perfecto, lo vas a usar mientras estés en la función. Pero, por ejemplo, no puedes usar tu oficina o tu repartición para hacer el cumpleaños de tu hijo. No corresponde porque es parte de la hacienda pública, así como un funcionario no debería y no podría usar el rodado de la repartición para irse de vacaciones a Salta o irse al carnaval en verano. No corresponde. Yo puedo hacer un uso de ese bien en el marco normal y habitual de las funciones para las que ha sido comprado y de las funciones que yo tengo que llevar a cabo normalmente. ¿Se entiende? Estos ejemplos que le doy son un poco para descontracturar, pero son reales. Hola. Hola, profe. Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Consultas? No, la verdad que no, profe. Bueno, lo más importante de esto es que ustedes me sepan distinguir aquellos bienes que son de dominio público y aquellos bienes que son de dominio privado. Le hago yo una pregunta. ¿El inmueble de la facultad es de dominio público o privado? Charlemos. Eh, Qué buena pregunta. Yo tiro una de dominio privado, la verdad. Sí, Sí, yo creo lo sí, sí. mismo. Es un bien público, pero es de dominio privado. Por ejemplo, nosotros a la señora de seguridad de la puerta le hemos instruido para que no cualquier persona entre al baño, por ejemplo, porque somos una universidad nacional, no un baño público. Son cosas distintas. Porque aparte puede entrar una persona diciendo que entra al baño y entra a, a atentar contra la seguridad de los estudiantes. Pese a que en la universidad son todos somos todas personas adultas, imagínense si hablamos de un colegio primario, con mucho mayor razón, ¿sí? Es un edificio público, pero no es de dominio público, es de dominio privado, porque no cualquier persona puede entrar de repente al baño de un jardín de infantes, imagínense, ¿sí? De esta forma, nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, que muchas veces, sobre todo cuando estamos en procesos como los que atravesamos de campaña y demás, dicen, no, estamos en democracia, yo puedo entrar a una universidad pública. Son edificios públicos y estamos en democracia, eso nadie lo niega, pero son edificios públicos de dominio privado. Que estemos en democracia no me habilita a mí, o que sean edificios públicos, no me habilita a mí a decir estoy en democracia, quiero tener acceso al servidor de la policía porque hay información que es sensible, por ejemplo, ¿sí? De la misma forma, nosotros tenemos que saber que así como son de dominio privado, siguen siendo bienes públicos y tenemos que realizar siempre acciones como usuarios tendientes a que también uno reniega muchas veces con ese tipo de cosas en algunas reparticiones, no particularmente en la universidad, pero muchas veces, por ejemplo, me ha tocado ir a algunas escuelas donde se dejaban el aire acondicionado todo el día prendido o de repente no se pagaban las luces de los edificios, porque total el Estado lo pagaba, ¿no? Y el Estado somos todos, todos los habitantes de este territorio, de este país. Entonces, tener esta conciencia de que, primero, no todo el Estado son bienes de dominio público, ¿sí? Hay una diferencia. Y segundo, que no porque sea del Estado, que es uno de los mensajes que les quiere dejar la cátedra, eh,
no tiene que ser sujeto a una gestión racional de fondos y de recursos materiales, digamos. Yo tengo así como el otro día renegaba porque estaban moviendo unos bancos, qué sé yo, y yo digo, ustedes tienen que cuidar el mobiliario, así como se cuidará el mobiliario de su casa, o más aún, porque el de mi casa de última es mío, si se me rompe es mío. Yo cuando estoy administrando, moviendo, cuidando una computadora, un escritorio, una silla de una escuela o una universidad, tengo que hacerlo con más cuidado que si fuera mío, precisamente porque no es mío. Y este es un ejemplo que, por ejemplo, yo le doy siempre a mis hijos. Cuando te presten un libro, ahora ya no se usa antes, pero me lo decían a mí cuando te prestan un CD, un disco antes, uno tiene que cuidar más lo ajeno que lo propio. ¿Por qué? Porque no es propio, exactamente. Si se me rompe algo a mí, me haré mala sangre un rato, pero no pasa nada. Si yo rompo algo que no es mío, tengo una responsabilidad. Y eso es lo que yo quiero que quede claro en la conciencia de todos nosotros, primero como estudiantes universitarios, segundo como estudiantes de la cátedra y tercero como ciudadanos, que hay que hacer un uso racional de todos los bienes que están a disposición de todos nosotros. Por eso uno renegaba cuando de repente a veces se quemaban eh, cosas al frente de las plazas o se rompían cosas porque se rompía la puerta de una repartición para hacer una protesta y demás, porque después el dinero para reparar esa pintura o esa puerta o ese rodado sale de la hacienda pública, sale de la gestión esta que vemos recursos gastos, de donde nos sacan recursos a todos para poder financiar este tipo de resarcimientos cuando hay un daño en la hacienda pública o más aún cuando hay un daño en la hacienda privada que es imputable al Estado. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? Perdón, al último volé un poco. Se va entendiendo, profe. Bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Nos estaremos viendo creo que el miércoles. ¿Sí? El jueves muy probablemente no tengan clases, ya les voy anticipando, porque tanto la profesora Susana como yo tenemos nosotros que rendir un examen de posgrado que estamos haciendo y nos pusieron justo la hora del día de clase. Así que ya le vamos a confirmar, lo más probable es que no haya clase ese día. Sí, así es, chicos. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Bueno, Profe, mañana. ¿los notas y Sí. los parciales las van a subir al aula o ¿Cómo? en próxima semana? Las notas de los Si parciales. llegamos para el jueves o viernes las vamos a subir esta semana, pero sí la vamos a pasar. Lo más probable es que la pasemos por el grupo de WhatsApp, para hacerlo más rápido. Buenísimo, profe, Sí. gracias. Bueno, Por nada. Profe, hasta luego. chao, hasta luego.